con Él. Por eso podemos decir que en el huerto de los olivos Jesús manifiesta toda su naturaleza humana cuando siente angustia y miedo ante la muerte. Recordemos que en ese acontecimiento estaban 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, celebramos la fiesta de Santiago. Y recordemos también que aquí donde muestra Jesús toda su humanidad, en otro momento manifestó toda su divinidad en el monte Tabor. Y allí también estaban esos 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan. Aquí se está mostrando él toda su naturaleza humana. San Lucas nos dice, su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Jesús vive esta experiencia, ¿de qué manera? Especial, lo que nosotros tenemos que aprender también, en la oración, en contacto con su Padre. Por eso viene la pregunta para nosotros, ¿qué hacemos en el momento que nos llega la prueba y lo vivimos en una forma o en otra a través de nuestra existencia, y no una vez, sino muchas veces? De ahí entonces su súplica al Padre, le dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero agrega, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Signo entonces también de libertad de él y de obediencia a su Padre. Hoy sabemos también que muchos hombres pareciera que no le tienen miedo a la muerte. La buscan y se ufanan de su valentía. Tampoco muchos condenados a muerte. Pero en lo profundo del ser, sin lugar a dudas, siempre quedará ese misterio, esa incógnita de por qué y para qué. Jesús lo tenía claro y por eso la asumió. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo, 613. Leamos textualmente, dice, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres y es también el sacrificio de la nueva alianza. Este sacrificio fundamentalmente nos reconcilia con Dios por medio de la sangre derramada. Y este sacrificio tiene unas características, recordémoslas. Es único, primero. Da plenitud. Sobrepasa todos los sacrificios, especialmente los de la antigua alianza. Es un don del Padre que dona a su Hijo para nosotros. Es ofrenda de amor y libre de Jesús. Y, en última instancia, repara nuestra desobediencia. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia, numeral 615. Esta desobediencia es aquella que se relata, recordemos, en Génesis, en el capítulo 3, y que nosotros llamamos pecado original, tema sobre el cual mucho se ha escrito y se ha discutido, y que aquí ya fue tratado al hablar del tema del hombre, la creación y la caída, en la primera parte del credo. Pero está también lo que llamamos hoy nuestra desobediencia, de la cual cada uno es responsable ante Dios. Pero Cristo ha venido en ayuda nuestra y con su obediencia al Padre ha reparado, entonces decimos, todas nuestras faltas. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? Valorar y acoger esa generosidad y esa entrega de Jesús, por lo tanto, evitando el pecado y haciendo el bien, lo que nos lleva a nuestra santificación. En la cruz Jesús consuma su sacrificio, 616. Se parte del texto de Juan 13:1. Dice, los amó hasta el extremo. De muchas maneras se puede manifestar el amor, todos lo conocemos y lo hemos vivido. Pero Dios lo ha manifestado hacia nosotros hasta la saciedad. Por eso vale la pena que nosotros como cristianos también revisemos cada uno, revisar y reconocer todo lo que nosotros hemos recibido de Dios a través de nuestra vida. Ese amor extremo lo podemos encontrar también en los santos, en los héroes, en los mártires, en muchas madres y en tantas personas que son capaces de dar la vida por otros, tantos casos que conocemos cada uno. Pero el amor de Jesucristo por la humanidad sobrepasa en el sentido
de que él no tenía por qué asumir esa responsabilidad de reconciliar al mundo con el Padre. Lo hace simplemente por amor, tengámoslo presente, por obediencia, sin poner condiciones de ninguna clase, con su entrega total hasta agotar todas las energías de su vitalidad. Ya sabemos cómo murió él en la cruz. Así puso en práctica lo que había dicho: nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Pero él va más allá y la da también por los enemigos de su Padre Dios, de quien nos habíamos separado por la soberbia fundamentalmente, que es el pecado original, la ambición, por lo que llamamos el pecado en general. La consecuencia de ese pecado fue tan grande que ningún hombre, por santo que hubiera sido, ni ningún sacrificio, podía satisfacer ese daño realizado, lo sabíamos también con claridad. Por eso, Dios, en su infinita bondad y su amor por nosotros, nos da a su Hijo para que se cumpla ese objetivo. Sabemos nosotros de la generosidad, es conocido en la historia de muchas madres que han entregado a sus hijos para que luchen por la liberación de un pueblo, lo que llamamos las heroínas, muchas personas que se ofrecen. Y sacrificio más perfecto, más íntegro y más agradable que el de Jesús es imposible, lo sabemos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Decimos, todos los hombres de todos los tiempos, de toda la historia, de todos los lugares de la tierra. En particular tenemos que decir, cada uno de nosotros, yo también cuento para Cristo, porque Él me conoce y me ama y me ha hecho partícipe de esa redención que nos trajo a todos. Por eso podemos decir con el himno que se reza el Viernes Santo muy bello: salve, oh cruz, única esperanza. Es significativo, no sé, en algunas estaciones que uno ve a veces en los templos, en donde, recordemos la segunda estación, dice Jesús toma la cruz, y hay una expresión muy bella en donde presenta a Cristo en una forma de acogida, no de rechazo y como de temor, sino como de acogida, porque sabía lo que venía y lo que iba a hacer en ella, la salvación por nosotros. Es bueno que de pronto si alguna vez la ven, contemplen, porque es muy significativa para nosotros, como Él asume esa cruz sin ningún temor, sino con ese entusiasmo, con esa valentía, sabiendo que estaba pendiente en ella, como decimos, la salvación de todos nosotros. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo, 618. En Mateo 16:24 Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y esto de hablar de cruz hoy por hoy sí que se hace un poco pesado, difícil, incomprensible, y frente a un mundo la sociedad laica que llamamos hoy líquida, ¿no? La sociedad líquida, que todo se busca con facilidad y todo comodón, pues se hace mucho más difícil hablar de cruz. Pero todos tendremos que asumirlo algún día, porque de lo contrario va a llegar el momento en donde no le encontramos el sentido a la existencia misma y a las realidades que nos toca afrontar. Él nos ha dado una lección en torno a ello. Jesús es el único, el más certero y el único camino para llegar con Él a la resurrección. Él nos ofrece al hombre, no ofrece al hombre una vida fácil y sin renuncias al esfuerzo. Pero asumida esta vida, sabiendo que Él está siempre con nosotros y ayudándonos a cargar esa cruz, esta se hace más llevadera, más liviana, aún más, sin masoquismo. Pero si la tomamos como Él la tomó la suya, sin temor, con optimismo, con valor, con decisión, pues es con ella en donde se aprende a amar el bien y aborrecer el mal. No sé si a ustedes les habrá llegado un PowerPoint muy significativo, de esos que le mandan a uno por ahí, en donde nos presenta una serie de personas cargando cruces. Todos van con su cruz, bien contentos, camino de la vida. Y entonces uno de ellos dice: no, esta cruz está muy grande, ¿me permite cortarle un poquito? Entonces le cortó un poquito. Sigue caminando, la seguía muy pesada. Dice: vamos a cortarle otro pedacito, y córtele y córtele. Hasta que iban caminando todos y llegaron a un precipicio. Entonces, ¿cómo vamos a pasar ese precipicio?
Pues simplemente cada uno se quitó su cruz, la colocó de puente y pasó al otro lado. El pobre que le había cortado varios pedazos a su cruz, llegó y puso la cruz y se le fue al fondo. Se quedó sin cruz, no pudo pasar, significando entonces que la cruz es algo que nosotros debemos llevar, que nos corresponde asumir, y sabiendo que con ella es que vamos a llegar verdaderamente donde tenemos que llegar. Jesucristo fue sepultado, número 624. Dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, 9, Jesucristo gustó la muerte para bien de todos. Ese gustó, una palabra como muy significativa ahí, ¿no? Gustar la muerte, ese significa asumirla verdaderamente. ¿Qué significa entonces ese gustar la muerte? Sabemos todos que nadie quiere morir, y Jesús habló fundamentalmente siempre de vida. Vine a traer vida y vida en abundancia. Sin embargo, podemos decir que Él conoció el estado de muerte, o sea, la separación, decimos, entre cuerpo y espíritu y el alma, como la de cualquier persona. ¿Cuánto tiempo? Para Dios sabemos nosotros también que el tiempo tiene una medida diferente a la que nosotros tenemos. Entonces pudo haber sido un instante, pero fue una realidad, es que decimos en sentido estricto, Jesucristo murió. Aquí el tiempo es más simbólico que real. Ya el sentido de Viernes Santo, Sábado Santo y hasta Domingo de Resurrección es una elaboración propiamente eclesial, teológica, histórica, pero que ya en sentido estricto, pues sobre el instante de la resurrección de Jesucristo, ya los teólogos se encargan de hablar mucho sobre ello y tienen mucho que decir. Pero bueno, no entramos nosotros en esa discusión. Este estado es lo que llamamos el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos, que es una palabra que también suena muy raro. Jesucristo que bajó a los infiernos, ¿cómo así? Infierno aquí, tenemos que tener claro, no significa lugar de tormentos o llamas, sino lugar de los muertos, que también lo llamaban ellos el Sheol. Entonces era justo este descanso, después de la obra realizada, la redención querida, esperada y propiciada por el Padre por medio de su Hijo. Así, Jesucristo, como el Creador, en la obra del paraíso, hay una relación muy bella entre esto y el paraíso, después del arduo trabajo de la creación, al día siguiente, o sea, al sábado, lo santificó y lo bendijo. Y ahí viene todo el significado del sábado santo como descanso. Y hay una perfecta relación entre ese momento de la muerte de Jesús con el retorno a la experiencia del paraíso, de la obra de la creación. Génesis 2, 3. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La escena de Cristo en el sepulcro es la confirmación de las palabras del mismo Jesús sobre su muerte y el contraste con el posterior Cristo vivo, resucitado, glorioso y victorioso, que está proclamado en el texto de Apocalipsis 1:18. Dice allá: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Este reposo de Cristo en el sepulcro nos anima también a nosotros, los cristianos, cuando llevamos a nuestros seres queridos al camposanto, a no perder la esperanza, sabiendo que quien se deposita allí tiene en lo profundo de su ser el germen de la vida, la cual, como Cristo, en un instante adquirirá en plenitud y para siempre. San Agustín nos dice: los cristianos no tenemos una vida que nos lleva a la muerte, sino una muerte que nos lleva a la vida. Y desde ahí cambia toda una perspectiva de esperanza, de posibilidad para nosotros los cristianos, que no tienen aquellos que han rechazado esa oportunidad de la fe. El numeral 627 nos dice: no dejarás que tu santo vea la corrupción. Cristo, por ser Dios, sabemos nosotros, no podía padecer la corrupción, sería un absurdo. Pues eso sería un signo de que la muerte seguía imperando sobre la vida. Recordemos que Pedro nos dice en su primer discurso en Hechos 2, 15, 28, aplicándole a Jesucristo lo que dice David en el Salmo 6, en 9, 10, dice:
porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirá que tu santo sufra la corrupción. Pablo también en su discurso en Antioquía de Pisidia, en una sinagoga, reafirma que Cristo no sufrió la corrupción. Está en Hechos 13, 35, 37. En la cultura oriental se considera que es cadáver después del cuarto día de la muerte. Recordemos que Lázaro en la tumba se dice que ya era cadáver. Por eso Jesucristo no podía seguir muerto, pues sufriría ya la corrupción. Ahora también se exige, recordemos nosotros, que una persona que ha fallecido solo se le dé sepultura después de cierto tiempo del fallecimiento. Y bien sabemos de muchos casos que en este sentido, pues que no habían muerto en realidad. Entonces ya los médicos exigen todos esos detalles, y lo mismo entonces habla de que la muerte de Jesús fue un hecho total, consumado. Sepultados con Cristo. Vamos a concluir entonces estos encuentros con una bella figura de Pablo sobre nuestra vida cristiana y el bautismo. En Romanos 6:4 dice: por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. También se puede ver en este texto Colosenses 2:12 y Efesios 5:26. Creo hoy que la gran crisis de mucha parte de la sociedad actual es la pérdida de la esperanza en sentido general y de la esperanza cristiana en sentido particular. Muchos de otras religiones o grupos espiritualistas también esperan vida eterna y luchan por conseguirla. Pero nosotros los cristianos ya tenemos claramente dilucidado este deseo de la inteligencia y del corazón del hombre. Tenemos sed de eternidad y en Jesucristo hemos encontrado la mejor de las respuestas. Yo creo que es importante tener esto. Hay aproximaciones, se dice una teoría dice esto, una religión dice lo otro, pero nosotros tenemos total claridad meridiana en torno a ese acontecimiento. La mejor de las respuestas es la dada por Jesucristo con su experiencia de muerte y resurrección. El hombre de hoy ya no sueña, no añora, no espera, ni le interesa, no quiere vida eterna. Muchas encuestas que se han hecho ya de personas dicen: ¿vida eterna para qué? Déjenos vivir el momento, o como dice el refrán, o lo han dicho, hoy comamos y vivamos, que mañana moriremos. O sea, es un hombre sin futuro, sin sueños, sin esperanza, sin deseo de felicidad, sin posibilidad de la experiencia profunda del amor en el más pleno sentido de la palabra. En definitiva, es un ser para la muerte, como lo han llamado también los filósofos de la muerte de Dios. Un ser para el olvido, para la nada, para la angustia sin consuelo ni paz, para las preguntas que no van a tener respuestas, para el absurdo, en síntesis, para el odio y para la indiferencia. Nosotros, cristianos, hombres de fe en Jesucristo, al contrario, somos los hombres de la esperanza, del optimismo, de la alegría, de la fraternidad, de la paz y del amor, en el sentido pleno y plenificante de esa palabra. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado. Agradezco a Monseñor la confianza depositada en mí para estas charlas. También de manera particular a Fabián Escorbe, quien se ha dignado colaborarme con toda la cuestión del video. Y a todos los técnicos de acá y los que nos han escuchado y nos han visto, muchas gracias y buena noche. Buenas noches a todos. De que quiero agradecer al Padre Fabio la exposición de estos días,
3 días yo uno no lo pude escuchar. Además en el centro del misterio de Cristo, tanto los misterios como su relación, habíamos visto con Israel, muy interesante, y el centro que es la pasión del Señor, un gran agradecimiento. Quiero también aprovechar para agradecer y entusiasmar la perseverancia, que es lo más difícil de todo, y de los grupos que están perseverando, son la mayoría, y también, bueno, cada uno sabe si alguno quedó por el camino dentro del grupo, empujarlo. Siempre es más fácil un impulso de una vez que mantenerse un año. Así que también muy contento de que sigamos en este esfuerzo de profundizar en el misterio de Dios y en la fe apostólica. Estamos hablando, hoy lo dijo varias veces el Padre, ¿no? Un apóstol, nuestra fe católica.